buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de política, de las expectativas de la nueva administración del Estado, con un profesional que durante 3 décadas estuvo dentro de la administración pública y que conoce de muchas negociaciones a varios niveles. Nos acompaña esta noche el exsecretario de la Presidencia en la Administración Flores, don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. ¿Cómo está? Pues muy bien, me contento de estar con usted. Es decir, usted sabe que yo soy muy huraño para estas cosas, pero precisamente por el aprecio que le guardo y por la importancia que tiene su programa, he aceptado estar con usted esta noche. Bueno, y le agradecemos, porque sí sabemos de esa faceta de siempre. Sí. Desde que estuvo la Secretaría de Economía y Comercio, en el Instituto Nacional Agrario, diputado al Parlamento Centroamericano, ministro de la Presidencia. ¿Por qué siempre fue huraño, don Gustavo? No, cuando uno está en la función pública, está en la obligación de servir a la nación hondureña. Y desde ese punto de vista, porque es un servidor público, entonces tiene que brindar declaraciones. Yo siempre lo hice cuando estaba en el Ministerio de Economía, en aquel entonces, en el gobierno del presidente Suazo, pero desde luego que aquel gobierno fue una situación sui generis. Era una transición de los gobiernos militares a los gobiernos civiles. Entonces el presidente tenía mucho temor. Era como que se sentía amenazado de que de repente le decían un día que se fuera para su casa. Entonces él trataba de que todos nosotros actuáramos en alguna forma que no confrontáramos. Pero después continuamos avanzando en la administración pública, y en el gobierno del presidente Flores fue cuando tuve mayor participación, fui más destacada la posición, y tenía que salir a la opinión pública, pero una razón, o más bien una cualidad importante, es que nunca le robé cámara al presidente. Es decir, el presidente era el presidente, el administrador general del Estado, y yo era la persona que ejecutaba las decisiones de lo que era propiamente la administración de su gobierno. Era la pieza clave, así se le señalaba a Gustavo Alfaro como el hombre que manejaba a la perfección iniciativas, propuestas, discusiones con gremios. ¿Fue donde más directo estuvo dentro de la administración pública, don Gustavo? Sí, es que yo me manejé en ese periodo como coordinador del gabinete económico, era coordinador del gabinete energético, coordinador del gabinete social, y después fui coordinador del gabinete de la reconstrucción. Entonces los ministros se reunían conmigo, ahí era donde discutíamos los temas, y al presidente le llevábamos las propuestas ya consensuadas dentro de lo que es la política propiamente de los miembros del gabinete de gobierno. Entonces ese fue el periodo en el que más destaqué yo en la función pública. Después también estuve en el gobierno del presidente Ascona, pero más era como asesor del presidente del Congreso, asesor del presidente del Congreso cuando Carlos Flores era presidente de ese poder del Estado, y después estuve en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el gobierno de Manuel Zelaya, fui diputado al Congreso Nacional, fui diputado al Parlamento Centroamericano, así que tengo bastante tiempo recorrido en la administración pública. ¿Se pierde la noción por algunos funcionarios? ¿Advierte eso con su experiencia cuando desde el Ejecutivo o del mismo Congreso apenas se está sentando un presidente, como ha ocurrido este sábado? Ya hay quienes llegan a hablarle cosas bonitas al oído a quienes en un futuro se visualizan aspirando a un cargo, en este caso a la presidencia de la República, don Gustavo. Mire, al presidente hay que decirle las cosas buenas y las cosas malas. Si uno cree que el presidente esté equivocado en alguna decisión que está adoptando, yo creo que es más de lealtad para con el presidente decirle que eso está equivocado, que hay otra opción para hacerlo. Entonces yo creo que las personas esas en alguna medida agradecen más bien eso, a que haya gente que solamente los ensalce de las decisiones que ellos adopten, que no necesariamente son las mejores en algunos momentos. Y yo creo que
La experiencia esta fue muy interesante. Algunas veces uno le indican algunas tareas que no son tan muy agradables, pero que hay que hacerlas. Y algunas otras veces no queda bien con todo el mundo. Una de las cualidades importantes que en la administración pública es ingrata. Las felicitaciones se las dan en privado y las críticas se las hacen en los medios de comunicación. Entonces el funcionario público tiene que saber vivir con eso, y sus familias también tienen que compenetrarse de que en algún momento pues van a salir críticas a las decisiones que se adopten. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Soazo que tocamos temas muy sensibles, como por ejemplo el tema de Cementos de Honduras, que era una de las crisis que era confrontar con un sector económico muy poderoso. El tema del petróleo. En ese momento se entró en vigencia el convenio de México-San José, que le daba a los países de Centroamérica un precio especial, pero un porcentaje para que ese dinero no se pagara, sino que sirviera para utilizarlo en obras de desarrollo. Y entonces nosotros nos pareció que eso había que impulsarlo en Honduras. Estaba la refinería, dijimos, bueno, hablamos con los señores de la refinería, dicen perfecto. Pero cuando estábamos ya listos para hacer el trabajo a través del Banco Central de Honduras, que era quien iba a comprar el petróleo y se lo iba a vender a la refinería, de repente aparecen los militares y nos dicen, nosotros tenemos una empresa que se va a hacer cargo de eso. Se llama Petrosa, Petróleo de Honduras S.A. Y entonces hubo una confrontación muy fuerte que tuve que llevar yo contra los altos jerarcas militares, y en aquel momento se trataba de Gustavo Álvarez, constituido. Y el extremo que me mandó a llamar el general y me dijo, venga, y fui a su despacho y me dice, mire, nosotros hicimos esto y lo vamos. Ellos ya habían hecho la empresa antes de que tomara posesión el presidente Soazo. Le dijimos que no era posible, y hubo una situación difícil, pero que al final ellos cedieron. Me dijo, bueno, pues ustedes hagan lo que ustedes quieran y seguimos adelante. ¿Se sintió amenazado usted con esa voz de mando que todavía la arrastraban de los periodos militares? Lo que pasa es que yo también anduve en una posición antimilitarista desde que estaba en la universidad. Entonces eso no me causaba temor, pero desde luego que las situaciones eran diferentes, ¿verdad? Como son ahora inclusive, ¿verdad? Y ya hay ahora en la administración pública hombres y mujeres. ¿Visualiza usted, don Gustavo, que le dicen esas verdades al gobernante, que si en algo está fallando van y le plantean esto está malo, o entramos en aquello de la adulación, que todo es perfecto y después vienen los ayes? Bueno, yo no conozco las interioridades del personal o de los ministros que conforman el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, conozco a algunos de ellos. Creo que tiene personal muy capaz, creo que tiene personal joven, creo que tiene personal honesto, muchos de ellos. Entonces, los cambios que se han producido ahorita han sido cambios de movimientos de piezas dentro del mismo ajedrez del Estado, porque todas las personas que han mandado, los han mandado de un puesto a otro puesto. Sobre todo en esa área económica que usted conoce muy bien, allí se dio el movimiento. Son los mismos, ¿verdad? Es decir, del Banco Central a Banpro, y de Finanzas al Banco Central, etcétera, son los mismos. Pero es porque creo que el presidente confía en ellos, que profesionalmente son capaces, y creo que ellos tienen gran confianza con el presidente. Y eso es y ese es el área en la cual este gobierno ha tenido mayores éxitos, mayores logros ante la comunidad internacional por el manejo ordenado de las finanzas públicas. Y a Gustavo Alfaro, hombre cercano, por ejemplo, al presidente Flores, lo recordamos más de esa etapa. Le tocó en su momento, cuando estuvo de asesor de él en el Congreso Nacional, luego ministro de la Presidencia en su administración, y a sabiendas que es un hombre ordenado, le tocó decirle, presidente, en esto creo
podemos ir mejor por aquí. ¿Tuvo esa confianza, Gustavo? Sí. Yo creo que el presidente, teníamos un trato de mutuo respeto. Es decir, yo siempre lo traté con la consideración debida como presidente de la República, no obstante que nos unía una amistad desde muy jóvenes, desde que él estaba estudiando en Estados Unidos y venía a pasar sus vacaciones a Tegucigalpa y trabajaba, hacía prácticas en una de las empresas de la familia, y yo trabajaba en una empresa también que era del mismo grupo familiar, y entonces ahí teníamos alguna relación. Desde entonces yo lo conocí, después lo encontramos dentro de las organizaciones empresariales. Él era miembro de la junta directiva de la ANDI a propuesta de una de las empresas en las cuales se elaboraba. Entonces teníamos confianza desde hace mucho tiempo, pero siempre lo traté con la consideración como presidente de la República, y él siempre me tuvo mucho respeto. Yo tenía siempre la libertad de decirle a él cuando algunas cosas creía que no eran adecuadas. Él tenía mucha preocupación por lo que era la opinión pública, la imagen internacional, la imagen del gobierno, y algunas cosas no se hicieron por esos temores. Por ejemplo, yo le decía al presidente, deje una obra que me inmortalice su administración. Si usted piensa en el general Carías, ahí tiene el Estadio Nacional, tiene el puente. Haga una obra así, que se diga que se construyó en el gobierno del presidente Flores. Entonces me dice, ¿y qué puede ser? Pues hagamos un gimnasio nacional, ya se lo llevó el Michel que estaba allá, que era un centro de deportes, de básquetbol, y la mejor lugar es donde está ahora la plaza del mercado que se hace los sábados frente al estadio. La Feria del Agricultor. Ahí hagámoslo. Entonces hacemos un complejo deportivo ahí integrado con el Estadio Nacional, la plaza de la cancha del Empira Reina y el estadio de básquetbol. La ministra de Finanzas, que fue basquetbolista en su tiempo, le encantó la idea y empezamos a buscar el financiamiento. Pero luego los agricultores que venden ahí empezaron a decir que no. Y entonces ya el presidente dijo, no, entonces no. Ya no se hizo. Después le dije, hagamos otra cosa, pues. Creemos una plaza de la cultura. Ya el centro, la Casa de la Cultura que está ahí ya está obsoleta. Hagamos una plaza, un centro grande para presentar obras de teatro y todo eso, con una concha acústica y todo, hacemos todo un complejo de cultura. Me dijo que estaba bien también, pero entonces empezamos a buscar un terreno, pero después no hubo la decisión política de hacerlo. Pero yo creo que el presidente Flores tiene un logro importante, que fue haber enfrentado la mayor destrucción que tuvo el país con el huracán Mitch, y haber salido adelante en lo que era la trabajos de emergencia y después con la reconstrucción. Está con nosotros esta noche al banquillo el exministro de la presidencia de la administración Flores, don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. Una pausa, en breve continuamos. Está con nosotros esta noche don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. Me habló del huracán Mitch. Con lo planteado en el grupo de Estocolmo, se dieron los primeros pasos para una condonación histórica en la deuda externa para Honduras. ¿Qué ha pasado? Que años después, a la realidad actual, 2018, debemos más de 10.000 millones de dólares. Bueno, realmente la condonación de la deuda no fue como producto del grupo consultivo de Estocolmo, sino que más bien por una gestión que hizo el cardenal Rodríguez en su oportunidad, y que también hizo el Ministerio de Finanzas de Honduras, para tratar de buscar que a Honduras la clasificaran como país altamente endeudado.
y entonces desde ese punto de vista lograr la condonación de la deuda. El Grupo Consultivo de Estocolmo lo que nos dio fue el financiamiento y las donaciones, financiamiento tanto de préstamos como donaciones para enfrentar la crisis que nos produjo el huracán Mitch, que a mí me tocó hacer la presentación como país en Estocolmo, y fue una de las grandes satisfacciones que yo he tenido como funcionario público. De ahí surgió lo que se llamaba el grupo de seguimiento, que eran 6 países en aquel momento, ahora son como 20 los que se reúnen aquí, pero que ya no tienen el mismo sentido. Aquel era seguimiento a la ejecución de los programas, de los proyectos de reconstrucción. En lo que se refiere a la condonación de la deuda, lo que nosotros nos tocó y que yo impulsé y ejecuté fue la preparación de lo que era la estrategia de reducción de la pobreza, porque con los fondos de la condonación de la deuda se iba a financiar el programa de estrategia de reducción de la pobreza. Para eso se tuvo que hacer un diagnóstico de la pobreza en Honduras. Es el estudio más completo que se ha hecho, porque se hizo desde varios ángulos. Se vio, por ejemplo, desde el punto de vista de la desnutrición infantil, se vio desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas, se vio también desde el punto de vista de la educación, del analfabetismo en Honduras, etc. Y se llegó entonces a la conclusión de que había que hacer toda una estrategia de reducción. Y se empezó a trabajar en ella y con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo y del CEPAL, y luego lo llevamos a consulta a las diferentes ciudades del país. Uno de los méritos del gobierno del presidente Flores, y que quién sabe si es bueno o es malo, pero aquí fue donde se fortalecieron las organizaciones de la sociedad civil. Aquí se les dio salida para que se constituyeran un montón de organizaciones. ¿Por qué me dice que no sabe si fue bueno o malo? ¿Qué le refleja la realidad del 2018? Porque esto fue impulsado en alguna medida más que todo por Suecia. Pero no es lo mismo una ONG de las que se crearon en Honduras a la ONG que existen en los países como Suecia. Se aprovecharon muchos aquí. Entonces empezaron a salir, empezaron a proliferar sociedad civil, y aquí todo el mundo dice que yo soy sociedad civil, y efectivamente somos sociedad civil, porque es todo lo que no es gobierno, es sociedad civil. Pero aquí aparecen representantes de la sociedad civil que la sociedad civil no los ha elegido como tales. Muchos se abrogan ese derecho y nadie los conoce. Se abrogan ese derecho de representación y luego empiezan a tener relaciones con organismos internacionales y con ONGs internacionales, y muchos de ellos de eso viven. Crean una ONG para vivir de ella. Es decir, pero es una forma de participación de la sociedad civil. Pero yo creo que no hay que confundir lo que es la participación de la sociedad civil a que las ONG se metan y que quieran tener participación en las decisiones políticas de los gobiernos. Se ha abusado con ese tema de las ONG en Honduras a lo largo de las últimas administraciones, sin distingos. Claro, porque los partidos políticos son los verdaderos representantes del pueblo, y el Congreso de la República es en sí el órgano que representa la democracia en el país. Entonces ahora ellos quieren tener injerencia, y yo no sé por qué ahora algunas, hasta las leyes dicen vamos a consultar con la sociedad civil. Pero qué, si ellos son representantes, ellos fueron electos por el pueblo, los de la ONG no han sido electos. Entonces esas son las cosas que uno no ve como correctos. Por ejemplo, los diputados. Los diputados tienen 3 funciones importantes en su responsabilidad. Aquí todo el mundo cree que el diputado solo está, la responsabilidad de él es legislar. Es cierto, es una atribución importante legislar. Pero otra no menos importante es la facultad de control
y fiscalización que tienen los diputados cuando aprueban el presupuesto general de la Nación y que el presidente no puede vetar, cuando aprueban o eligen a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, cuando aprueban los informes de ejecución presupuestaria, etcétera. Y hay una tercera función, que es la función representativa. En el fondo, el diputado hace campaña en su departamento para que la gente vote por él y lo eligen. Esa gente quiere que su representante le satisfaga algunas de sus aspiraciones. Antes los pueblos le pedían a uno, ¿verdad? Porque yo anduve también en esas campañas políticas y le pedían a uno una ayuda para hacer un centro comunal, para que le repararan una iglesia, para reparar una escuela. Pero las necesidades humanas han sido cambiando y ahora las comunidades piden proyectos de electrificación rural, quieren calles, carreteras, quieren otro tipo de cosas. Entonces, el diputado es receptor de esas solicitudes. Los miembros de una comunidad, un patronato, etcétera, no tienen acceso al presidente de la República, tampoco al presidente del Congreso. ¿A dónde quién van? ¿A dónde el alcalde, que tiene limitaciones presupuestarias? ¿O donde el diputado? Y justamente, ya que estamos en este tema, el conflicto que ahora mismo vivimos, controversia por una de las disposiciones en el presupuesto general de la República del actual ejercicio fiscal. Este conflicto entre diputados, la MASI y la acción que debe ser vía Tribunal Superior de Cuentas, la revisión administrativa antes de ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa de todo eso? Mire, eso está establecido en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas tiene responsabilidad en dos ámbitos. Los empleados y funcionarios públicos están sujetos al Tribunal Superior de Cuentas. Estos presentan una declaración jurada de sus bienes antes de tomar posesión de su cargo. Y después están obligados a presentar si les aumentan el sueldo o si los despiden. Y anualmente tienen que presentar una actualización. Y además, el Tribunal Superior de Cuentas tiene atribuciones de facultar, de auditar a todos los entes del Estado, particulares o lo que sea, que administren fondos públicos. Pero don Gustavo, llamó la atención que lo hicieran, porque hasta ahora, hasta que la MASIC, con el acompañamiento de ellos, el Ministerio Público, traba una acción en contra de diputados ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que el Tribunal Superior de Cuentas no tiene la capacidad real de poder auditar a todo el mundo. Y hay una situación especial, que la acción prescribe a los 10 años. Antes era a los 5, después en el 2003 se subió a 10 años. Y ahora nos hablan de ir al 2006. Está haciendo una modificación tácita a la ley que establece la prescripción a los 10 años. Excepto cuando hay indicios de responsabilidad penal en la cual la prescripción es los 10 años más la mitad de la pena que le podría corresponder por el delito cometido y que estuviera en investigación. Pero en este caso no hay por qué hacer bulla. Esta bulla no tiene sentido. Es decir, el señor de la MASI creo que cometió muchos excesos en este sentido. Es decir, él empezó a hacer una investigación de tipo penal sin haberse agotado el trámite administrativo que establece las mismas disposiciones del Tribunal Superior de Cuentas. Y sacó una galería, según ellos, de delincuentes, que ese es otro de los errores que se viene cometiendo, que es un irrespeto al principio de libertad o de que una persona no es culpable sino hasta que se compruebe que es inocente. ¿Pero ahí falla la Fiscalía o quién? Pues yo creo que en alguna forma la Fiscalía es la que tiene que le ha permitido a la MASI
que tome acciones más allá de lo que le corresponde tomar. Pero la presunción de inocencia se ha venido violentando aquí, no solo en estos casos, sino que también hasta cuando agarran un extorsionador o un marero, qué sé yo. Lo primero que hace la policía es presentarlo a la televisión o a los medios de comunicación. Este es un fulano de tal, ¿verdad? Ya se manchó. Y hay veces que los fiscales no tienen la capacidad de presentar los medios de prueba adecuados para probar que esa persona efectivamente es lo que la policía dice que es. ¿En qué hemos fallado? Y sin embargo ya está mencionado, ya limpiar ese honor. Eso es difícil, ya casi imposible. ¿Qué visualiza va a pasar con la MASIC? Porque ahora mismo con todo esto se ha generado un conflicto y una pugna entre el legislativo y la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Lo que pasa es que yo creo que el señor que está manejando la MASIC, aquí el vocero, tiene una personalidad un poco fuerte, yo diría que hasta prepotente en alguna forma. Está en el paraíso. Yo creo que en su país nunca había tenido las prerrogativas que tiene aquí. Aquí andan con 3 carros blindados, con un montón de soldados, uno de ellos que le jala la carreta cuando va al supermercado. Es decir, anda con un nivel de bienestar que no tiene la población hondureña ni muchos de los funcionarios públicos del gobierno. Entonces, eso lo hace, en alguna forma, tener una actitud así, muy... Y luego que él aunque no es el Estado quien lo paga. No, pero yo creo que parte de esos vehículos y la seguridad la paga el Estado, porque son soldados los que le dan la seguridad. ¿En qué hemos fallado nosotros como hondureños? Don Gustavo al principio le planteaba esto, tantas expectativas con la condonación que se logró, pero la realidad que años después vivimos es que nos hemos endeudado. Peor, más que antes. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en no ser ordenados en esto? Lo que pasa o de pronto hasta sectores de esa sociedad timorata o acomodada. Mire, lo que una vez yo traté de hacer un ensayo de lo que se llama presupuesto base cero. Entonces usted dice, bueno, voy a partir de cuánto es lo que tengo que gastar. Pero nos encontramos que hay valores comprometidos, algunos de ellos que se originan en la propia Constitución de la República. Por ejemplo, el 6% de los ingresos es para la universidad. El 3% de los ingresos es para la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional pues tiene que existir. Las Fuerzas Armadas tienen que existir, la policía tiene que existir, la presidencia tiene que existir, y poco a poco se van sumando los valores comprometidos y al final queda muy poco dinero disponible para poder hacer el desarrollo y satisfacer las necesidades que demanda la población hondureña. Entonces se tiene que acudir a préstamos internacionales, algunas veces a préstamos muy blandos, como los que ha dado el BID o el Banco Mundial en algunos momentos, pero otras veces a tasas de interés largas, grandes. Ahora recién, hasta los bonos soberanos han tenido que servir para pagar la deuda que se tiene de energía con los generadores privados. Entonces, ahí es donde tenemos que irnos endeudando, porque no hay generación de riqueza. El crecimiento económico que aquí se ha venido hablando es en algunos sectores, pero eso no baña a la población hondureña. Es decir, nosotros tenemos una gran proporción de desempleo, que es uno de los grandes retos de este gobierno y de los próximos gobiernos. Está con nosotros esta noche al banquillo don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. El pasado fin de semana tomó posesión el presidente Hernández. ¿Cómo visualiza el desarrollo de su programa de gobierno para este cuatrienio? El tema inversión, que siempre se pone como prioridad para el avance de la nación.
Lo que hay que hacer una diferenciación es entre la inversión pública y la inversión privada. En lo que se refiere a la inversión privada, el gobierno lo que tiene que hacer es dar las facilidades para que la empresa privada se desarrolle y genere empleo. Es decir, hay temas importantes que tienen que ver con el ambiente de inversión, la seguridad en las personas y en los bienes, el tipo de cambio en la moneda. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la inversión, que es extremadamente temerosa, y la inversión pública. El presidente Juan Orlando Hernández ha hecho algunos programas importantes de generación masiva de empleo. Incluso ahorita está haciendo anunció hoy una de reparación de escuelas o algo así, que va a contratar mucha gente. Pero tiene que ver que esa gente son trabajos temporales. Eso es un aspecto importante. Y el otro aspecto es que es trabajo no clasificado. Son obreros, no es profesionales. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de desempleo. Claro, va a haber también para profesionales, especialmente en los call centers y en algunas otras cosas. Pero aquí las universidades han estado produciendo profesionales universitarios y los colegios de segunda enseñanza también profesionales sin ninguna planificación. Aquí, por ejemplo, si vemos los médicos en este momento, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estaba atendiendo eficientemente la formación de los médicos. Y son los mejores médicos que se han graduado en Honduras, en la Autónoma. Sin embargo, luego surgieron varias universidades también abriendo la carrera de medicina. Esa es una falla del Consejo Superior Universitario que permitió que todo el mundo abriera carreras. Lo mismo pasa con los periodistas y con otras carreras. Y va a llegar un momento como llegó en Argentina, en donde un médico andaba manejando un taxi. Es decir, porque al final tenía que sobrevivir. Y advierte voluntad política para sentarse y de una manera integral, ahora que hablamos del diálogo, que puede ser parte fundamental, ver esa área para no llegar a estos extremos que necesita de Argentina. Claro, es un tema que hay que tratarlo, porque los problemas con los médicos, si volvemos al mismo, es que ellos quieren trabajar en el gobierno. Y el gobierno no puede absorber a todos los médicos. Si más bien se dice siempre, los empresarios dicen, hay que reducir el tamaño del Estado. Entonces, cuando hablan de reducir, hay que sacar gente. Pero usted cuando saca gente del Estado, tiene que estar listo el sector privado para absorber esos empleos, para darle trabajo a esas personas. O cuando vengan gente de los Estados Unidos que los vaya a sacar el presidente de Estados Unidos. Es decir, tenemos que estar listos para absorberlo. Entonces tenemos que fomentar la inversión. Y yo creo que uno de los programas importantes que ha venido desarrollando el presidente Hernández ha sido el financiamiento a los pequeños emprendedores. Porque lo que queremos ahí con eso es que las personas se conviertan no solo en empleados, sino que en propietarios de una pequeña empresa que generen actividad productiva, que era lo que se quería con la estrategia de reducción de la pobreza y que después se desnaturalizó. Pero lo que se quiere es que las personas mejoren sus condiciones de vida con un trabajo decente, pero a través del emprendedurismo, no de ser empleados públicos, por ejemplo. Pero yo creo que en el diálogo se va a tener que tocar varios temas, porque yo creo que hay momentos en donde creo que tal vez las consecuencias, la coyuntura nos ha llevado a que haya interés de todo el mundo en dialogar, aunque algunos dicen que para qué, que tienen que andar haciendo los cafetaleros o esto, que el problema es eminentemente político. Es cierto, el origen de la crisis es eminentemente política, pero tiene repercusiones económicas y sociales. Entonces, desde ese punto de vista, se tienen que abordar todos los aspectos. A mí me sorprende mucho que ha surgido un grupo ahí de convocantes, porque esos convocantes son amigos míos, yo los respeto con su capacidad, pero ¿y quién los nombró? ¿A quién representan?
Es decir, yo creo que... ¿Qué objetivo visualiza tienen ellos? Pues no sé realmente. Ellos, lo que sí sé es que ellos tienen ya un sesgo hacia un lado. Ellos son los mismos que firmaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y que firmaron un recurso de inconstitucionalidad. Entonces ellos ya no pueden estar imparciales, sino que tienen una posición ya en contra de alguien, en contra de un sector que va a ser importante en el diálogo. Y entonces, ¿cómo encontrar ese interlocutor válido o esa persona ideal que aproxime las partes? Se pueden conseguir todavía. Sin esa mirada extraña. Se pueden conseguir. Antes habían unos figurones aquí que participaban en todas las cosas, ¿verdad? Ahora han quedado muy pocos, porque incluso hasta el propio doctor Aguilar Cerrato ya también se marcó. El doctor Custodio se marcó también. Ya tienen su posición clara. Pero hay todavía, quedan algunos. Yo me atrevería a pensar, por ejemplo, en un Emilio Larache, en un Emín Barjún, en un Jorge Hueso Ayas, en un Chente William. Es decir, que todavía se pueden rescatar algunas personas que tienen respeto en la sociedad hondureña y que son honorables, que no se han marcado en esta crisis y tampoco han participado activamente en actividades de tipo político partidarista. Entonces yo creo que esto es importante. Yo creo que acercarse, platicar con los líderes importantes de las facciones políticas. El presidente Mel Zelaya es un hombre con el cual se puede hablar cuando está tranquilo. ¿Y cuándo está tranquilo Mel? Yo conocí a Mel muy joven, pero le voy a decir, Mel representaba el sector más reaccionario de la empresa privada. Él era el presidente de la Asociación de Madereros de Honduras, en momentos en que el gobierno militar había emitido la ley de Codefor y que había emitido la ley de reforma agraria, y los ganaderos y los agricultores y los madereros se unieron para hacer una oposición frontal contra el gobierno militar. Y entonces ahí estuvimos nosotros. Yo era miembro del sector privado, era director ejecutivo del COEP, y ahí llegaban ellos y ahí teníamos las reuniones y ahí se fue formando toda una oposición a esto. Pero entonces Mel era de derecha. Después lo conocí, lo volví a encontrar en el Congreso como diputado. Nos sentábamos a la par. ¿Seguía siendo de derecha o ya no? En el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se aprobó la ley de modernización del Estado, que era una ley que significaba un retroceso a las conquistas que los campesinos tenían en el proceso de reforma agraria. Y Mel Zelaya estaba a favor de ella. Yo voté en contra y él votó a favor. Es más, él presentó reconsideraciones después en la siguiente sesión para reformar algunas cosas de común acuerdo con los dirigentes de la FENAC. Entonces, es un hombre que tenía una formación diferente, pues. Todavía cuando fue electo presidente de la República, y yo tuve bastante relación con él, hasta que un día le llegué a preguntar: presidente, usted era de derecha, ¿cómo que se me ha hecho para la izquierda ahora? ¿Y qué le dijo? Él me dijo que las circunstancias lo habían llevado a una situación diferente. ¿Y se puede hablar con un hombre así? Porque hoy puede decirle una cosa y mañana otra, o ya lo perdimos y es izquierda. No, es que él en aquel momento, los Estados Unidos es un factor importante, estaban molestos con las decisiones del presidente Zelaya en relación a la política petrolera. En aquel momento el presidente Bush tenía intereses en el petróleo. Y luego le empezaron a cerrar un poco las puertas en algunos organismos internacionales, y fue cuando me imagino que Patricia le dijo a Mel: miremos para el sur.
Y en el sur hubo posibilidades de financiamiento para el gobierno de Mel Zelaya que no tenían ningún condicionante al principio. Entonces yo creo que el hombre se puede hablar con él. Algunas veces lo he visto bastante radical, pero algunas otras lo miro con alguna flexibilidad. Yo creo que el diálogo puede en alguna forma dar algunos frutos importantes, ¿verdad? Salir de esta crisis que nosotros vivimos y especialmente impulsar un mejor país hacia adelante. Está con nosotros esta noche al banquillo don Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya, ex ministro de la Presidencia. Una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros don Gustavo Alfaro. ¿Qué línea debe seguir la actual administración nueva en este segundo periodo para enderezar este barco? Y bueno, y en el marco de este diálogo con mediación de la Organización de las Naciones Unidas, pues tratar de salir adelante. Yo creo que aun cuando hay algunos de esos analistas, ¿verdad? Que aquí hay muchos analistas, ¿verdad? Entonces escuché la declaración de un analista que critica el discurso del presidente Hernández, que dice que fue político. Pero la verdad es que el presidente Hernández fijó una posición sobre algunos temas importantes que van a ser el quehacer fundamental de su administración. Y yo creo que si esto es posible, por ejemplo, está en la parte de empleo, que es uno de los temas a los cuales se ha referido, y que están trabajando activamente en eso. Pero como le decía, con la debilidad de que es un empleo más del gobierno central o de las instituciones descentralizadas en forma temporal. Pero si se crean las condiciones y se generan empleos permanentes, yo creo que esto va a ser muy importante para Honduras. ¿Ve éxito en el Plan 2020? Sí, es decir, especialmente en lo que es agroindustria y turismo, ¿verdad? Es decir, ahí tienen un potencial importante. Honduras tiene un potencial grande en la que es la parte turística y en la parte agroindustrial. Desafortunadamente hay veces que surgen algunos aspectos que nos impiden el crecimiento. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el aceite de palma africana en la Unión Europea, que han dado plazo hasta el 2022 para poder seguir importando aceite de palma de estos países de América, porque según ellos se han deforestado grandes cantidades de tierra para sembrar palma africana. Entonces, ojalá que eso se pueda superar y que nosotros podamos seguir exportando palma africana o buscando otros mercados para el aceite. Y mientras el gobierno plantea esta nueva propuesta para los próximos 4 años, queda el sector privado que reclama también reglas claras, y el tema de controversia, por citar un hecho puntual, del 1.5%, es momento para verlo y ser amplios y dar esta apertura que reclama la iniciativa privada, don Gustavo. Mire, yo he escuchado a la empresa privada quejarse mucho sobre el 1.5% y posiblemente tengan razón. El problema es que quitar esos ingresos significa sustituirlos, sería necesario sustituirlos por otros o reducir gastos en otro lado. Es decir, porque un presupuesto es equilibrado, gastos con ingresos. Y ya se contempló en el ejercicio fiscal 2018 ese ingreso, que son más de 2.400 millones. El ingreso del 1.5 está contemplado en el presupuesto. Si se deroga, hay que buscar cómo se va a compensar. Es decir, ya sea nuevos impuestos no puede haber, pero tendría que ser vía reducción del gasto. Los empresarios muy fácilmente dicen que se reduzca el tamaño del Estado, pero es que para satisfacer las necesidades de la población hondureña te tiene que contar con un cierto estructura gubernamental que satisfaga esa necesidad. Y la famosa ampliación de la base tributaria
¿Es viable en estas circunstancias o no? Yo creo que la abogada Miriam Guzmán ha hecho mucho en cuanto a esto, de este tema de ampliación de bases tributarias en los últimos 2 años. Pero lo que se tenía pensado era que el monotributo iba a entrar en vigencia en este año y que ese monotributo iba a ampliar más la base tributaria y que entonces tal vez eso podría compensar el 1.5, que no creo que sea suficiente. Pero es difícil, hay mucha informalidad en Honduras. La gente busca la informalidad por varias razones, pero también la busca porque no paga impuestos, ¿verdad? Es decir, el que anda vendiendo en la calle, y si usted ve ahora el centro de la capital, ya se convirtió en mercado de nuevo. Yo pensé que era por el periodo electoral, y que ya ahora que pasaron las elecciones y que ya Tito fue electo por el nuevo periodo y tomó posesión de nuevo, pues ya íbamos a volver a tener la ciudad fuera de esos vendedores de calle, ¿verdad? Hay que crearles mercados, pero ya hubo un ensayo con el mercado de la isla y la gente no va al mercado de la isla. Entonces esas personas que están en el mercado de la isla son los que van a vender al centro de la ciudad. Entonces ahora están pensando que van a hacer una gran terminal y un mercado nuevo donde está actualmente el Ministerio de Educación. Ojalá que eso resulte, pero eso es una lucha, eso es en todos los países del mundo. Los vendedores ambulantes ahí están. Lo que pasa es que hay algunas áreas a las cuales hay que darle cierta respeto al valor histórico y no debería de venderse. Por ejemplo, en el Paseo Liquidámbar, que se conoce en Tegucigalpa, ahí no deberían de haber vendedores ambulantes, tal vez en las otras partes. Don Gustavo, hablamos de un sector de esa oposición que ahora se busca aproximar al diálogo del país y que de los liberales, porque también es otro partido que está en la pugna actual con el gobierno. Bueno, ¿en qué ha fallado el Partido Liberal? El Partido Liberal se empezó a deteriorar cuando se pusieron en vigencia las elecciones internas, que es una contradicción porque es un proceso de democratización de los partidos políticos, pero en el Partido Liberal somos como muy entusiastas, y entonces nos lleva a ofendernos inclusive en las emotivos, nos lleva a ofendernos en nuestras propias campañas internas y después no nos podemos unir. Los pedazos que se quedan después de las elecciones. Pero se ha marcado internas. Eso más ahora con la presidencia del Central Ejecutivo en manos de Luis Zelaya. Bueno, es que llegan también las facciones, tienen un miembro del Consejo Central o varios miembros, dependiendo del resultado de las elecciones. Esa es una cosa. El otro aspecto que deterioró el Partido Liberal fue cuando Manuel Zelaya puso de presidenta del Consejo Central a Patricia Rodas, porque Patricia Rodas no actuaba como liberal. Se olvidaron de los consejos departamentales, de los consejos municipales, y entonces nunca se mantuvo la doctrina del partido, sino que se volvió un partido electorero, y eso es lo que nos ha llevado a una situación actual. En este momento, la personalidad del ingeniero Luis Zelaya también es bastante prepotente. Él quiere imponer sus ideas, sus puntos de vista, sus decisiones, y esa es una falla que tenemos en Honduras en general. Muy poca gente puede entenderse formando parte de un ente colegiado. Cada quien agarra su verdad y esta es la mía y esta es la que quiero imponer. No son abiertos a una discusión y a llegar a aceptar las posturas de otras personas, porque tal vez se tiene que conseguir la mejor posición que beneficie al partido en este caso. Entonces, eso es lo que nos ha tenido dificultades actualmente. Nunca el partido había sufrido una derrota como la recién, y eso nos debería de hacer reflexionar. Pero en la campaña esta que recién pasó, 2 generaciones de dirigentes liberales fueron excluidos. ¿Y hacia dónde vamos con todo esto, don Gustavo? Bueno, si no hay una actitud reflexiva y de cambio de actitud y de posiciones,
pues el partido va a tender a continuar deteriorándose cada día más. Es decir, hasta que desaparezca de repente. Yo creo que todavía hay tiempo de hacer algo, pero no se vislumbra el líder, un hombre que pueda aglutinar las ideas del liberalismo y aglutinar al partido y que lo pueda llevar al triunfo. No se ve todavía, no se vislumbra ese líder que nosotros antes teníamos en la década del 50, en la década del 60. Ya no se dan esos casos. Entonces, esa situación está muy difícil. Yo creo que hay que empezar a trabajar desde ahora en agruparse para buscar alguna persona que pueda unir al partido y llevarlo al poder. Don Gustavo, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Muchas ¿Cómo gracias. Van esos escritos? Bueno, Esas remembranzas de vida. Estoy haciendo un ensayo ahí de lo que se llaman hechos inéditos de mi paso por la administración pública. Nadie los conoce, son hechos que yo viví en mi administración pública y estamos avanzando en el libro. Yo creo que muy pronto lo vamos a tener. Gracias, don Gustavo. Bueno, me alegro. Muy gentil de habernos acompañado esta noche en Al Banquillo, el exministro de la Presidencia en la Administración Flores, Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.